Hace muchos años, no diré cuántos, fui a un museo que me movió el piso, me cambió la vida. Y era el Museo de Ciencias de la ciudad de Boston. Entre varias exhibiciones vi una titulada Matemática, el mundo de los números y más allá. Les confieso que yo nunca había sido bueno para las matemáticas, es más, soy pésimo para las matemáticas, pero me atreví a ir a la exhibición y les digo que por primera vez en mi vida, a los 25 años, entendí conceptos de matemática que en mi vida había comprendido en el colegio. Y todo, creo yo, porque me lo dieron en un lenguaje, o me lo mostraron en un lenguaje que yo podía entender, el lenguaje de la plastilina. Mentiras, es el lenguaje de la forma, yo soy diseñador. Y creo que fue eso lo que me hizo conectarme con el contenido de la exhibición. Yo salí de allá realmente como Alicia en el País de las Maravillas. 2 meses más tarde comencé a trabajar para una firma de diseño en Washington que se especializaba en el diseño de museos. Y cuando le conté esta experiencia a mi jefe, Robert Staples, él me dijo: César, esa fue la primera exhibición que yo hice en la oficina de Charles Eames. Hablando de probabilidades. Ray y Charles Eames son los diseñadores, o son considerados entre los diseñadores más importantes del siglo XX. Y Rob me contó que matemática fue para el mundo de los museos, o es para el mundo de los museos, lo que una película como el Titanic es para el mundo del cine. La exhibición fue tan popular y tan poderosa que inspiraba la creación de clubes de matemáticas espontáneamente entre sus visitantes. Hoy, 58 años después, esta exhibición sigue mostrada en varios museos en los Estados Unidos. En 1995, entonces, comencé a trabajar en este mundo maravilloso de los museos. En la firma de Bob, que creó con su socia Barbara Charles, que también conoció la oficina de Eames en California. Y en esa experiencia he tenido la experiencia de haber desarrollado muchos proyectos y quiero compartir con ustedes 3 ideas básicas esta tarde. Y la primera es, los museos, antes de informar o antes de educar, el museo inspira. Y la inspiración es clave para motivar el interés de alguien en aprender algo nuevo. La inspiración puede generar la posibilidad de una conversación, de un diálogo. Y por eso es que esta idea de los museos, que se origina en el Renacimiento como un gabinete de curiosidades del mundo natural, sigue siendo relevante hoy. Un museo genera la posibilidad para que la gente converse con los objetos, para que el objeto converse con otros objetos y para que los visitantes conversen con otros visitantes. Así que genera la posibilidad de diálogo. Bueno, y ustedes ahora se preguntarán, bueno, ¿para qué inspirar? Bueno, inspirar puede servir para muchas cosas. La primera, para entender la realidad objetiva donde vivimos, o para aproximarnos a la realidad subjetiva de otro individuo. Esta gráfica que ven es la imagen del primer museo que se conoce, y fue creada en Italia a finales del siglo XVI. Y para inspirar, el museo genera experiencias. Una experiencia que toma a un individuo a través de un camino de autodescubrimiento. La exhibición en el contexto del museo es una narrativa que se vive en un espacio y en un tiempo determinado. Es como una especie de teatro inmersivo, en donde los individuos visitantes, tú y yo, por ejemplo, caminamos entre los personajes de una historia y en donde las barreras entre espectáculo y espectador se borran. Imagínense las posibilidades de ese tipo de espacio. Por eso la interactividad es inherente a la exhibición. Y es por eso lo que hace el museo un lugar tan interesante, porque es un lugar que te pone frente a frente con el significado que expresa un objeto. Una obra de arte, una escultura, una carta, un par de zapatos. Para la exhibición nos informamos de todas las artes narrativas.
También nos apoyamos de todas las disciplinas del arte y del diseño, de las ciencias sociales, de las prácticas de la restauración y la conservación. Y también, recientemente, más importante, es las ciencias de la administración, porque los museos por lo general son entidades sin ánimo de lucro, son entidades del Estado. Y es importante comprobar el impacto que tiene el museo en la sociedad. Los museos cada vez se dan cuenta de esa importancia y tienen un gran impacto en la sociedad. Pero todo comienza con el diseño de una narrativa. La narrativa es esa estructura que sostiene los personajes en una narrativa. Y ahora, los personajes en un museo son los objetos. La función del diseñador es darle relevancia a esos objetos. Es otra vez ponernos a conversar, inclusive a veces a pelear, con la idea de que entregue al visitante la idea fundamental detrás de una exhibición. Y recuerden que un museo dice por lo que exhibe y también por lo que no exhibe. Después nos apoyamos de la dicción, que la dicción es lo que viste realmente a la trama, es las posibilidades del diseño en la exhibición. Hablamos de la iluminación, hablamos del color, de la textura. Y por último, una cantidad de aspectos técnicos, porque obviamente una exhibición con objetos de gran valor tiene la gran responsabilidad de proteger esos objetos. En esta exhibición, por ejemplo, en un museo en Austria, nuestra responsabilidad o nuestro mandato era exhibir o explicar esta colección de armas y armaduras considerada una de las mejores conservadas de Europa. Cuando comenzamos a trabajar en la exhibición, nos dimos cuenta que había un problema, y era que este museo no tenía una colección de objetos del enemigo. ¿Y por qué el enemigo era importante? Pues porque este era un arsenal. ¿Por qué se construyó un arsenal? Una función del diseñador es anticipar las preguntas del visitante. Entonces, convencimos al museo para que incluyera esta parte de la exhibición, y aceptaron, y en ese proceso de investigación encontramos cosas fascinantes. La primera era que, otra vez, no tenía ni un solo objeto el enemigo. La segunda era que descubrimos cómo un imperio creó una estrategia de terror para atemorizar a sus súbditos, para convencerlos de que las armas eran necesarias. Dicen que la historia no se repite, pero rima. Las personas que montan exhibiciones o entidades que montan exhibiciones tienen realmente, o deben tener, la honestidad ética que significa hablar de la historia. Y aquí vengo a mi segundo punto esta tarde, mi segundo principio. Es que para que una exhibición, para que una experiencia sea convincente, tiene que revelar evidencias. Y muchas veces esas evidencias son contrarias. Tiene que incluir diferentes puntos de vista, porque si no es propaganda. Y les voy a contar una historia de un lugar en donde esto no sucede, un museo. Pero empecemos primero con un poquito de contexto. En la isla de la Pascua existen estos moai. Los moai son estas gigantes de piedra que son el producto de una sociedad que casi se extingue. Los moai representan líderes ancestrales de la cultura Rapa Nui. Cuando el explorador James Cook llegó a esta isla en 1734, encontró a todos los moais en el suelo, derribados. El colapso ecológico, como producto de la tala indiscriminada de árboles, creó grandes conflictos en la sociedad Rapa Nui. Y a punto de extinguirse, los Rapa Nui tuvieron que crear una nueva religión y una nueva estructura política. Este moai, el amigo robado, que está en este momento en el Museo Británico en Londres, pierde por completo su significado en la interpretación que hace el museo. El texto, no creo que lo puedan leer, pero es un texto que no habla de lo que les acabo de contar. Las marcas que tiene el moai en la parte de atrás revelan esa transición del culto al hombre ancestral al culto al hombre pájaro. Este es el único moai de los 900 que existen que tienen estas marcas. Yo me pregunto, o les hago una pregunta, ¿qué nos puede enseñar hoy una escultura construida hace 900 años en una ciudad como Londres, en un momento donde el planeta
enfrenta una situación similar. Yo creo que los museos tienen la gran misión y gran responsabilidad de interpretar sus objetos y eventos históricos a la luz del presente para que sean relevantes a nuevas generaciones. O si no, el museo pierde una oportunidad muy grande. Y hablando de eventos históricos, el 11 de septiembre de 2001 yo estaba viajando a la ciudad de Nueva York. Cuando mi avión aterrizó en Miami a las 11 de la mañana, el mundo que había dejado en Bogotá a las 8 había cambiado por completo. Yo no fui testigo de esta tragedia, pero siento que lo fui por las memorias de las miles de personas que fallecieron, por las memorias de las miles de personas que la sobrevivieron y por el hecho de que este fue uno de los eventos más documentados de la historia reciente. Se estima que una tercera parte de la humanidad lo vio en vivo y en directo. Ahora, un evento de terror crea efectos en las personas que lo sufren. Para estas personas el dolor es inolvidable. El daño es irreparable y el acto es paralizante. Y cuando estos eventos de terror afectan por una década o por muchos años, es una ciudad, es un país el que queda paralizado. Ahora, ¿cómo desparalizarnos? Podríamos decir que una forma es apelando a la memoria. Y aquí, en esta historia, los museos y memoriales tienen un poder muy importante, un rol muy importante. El problema es que crear memoria colectiva es un acto muy complejo. En primer lugar, porque nadie quiere recordar el dolor. Eso es natural. Y en segundo lugar, porque tú y yo, todos nosotros recordamos un mismo evento de una manera diferente. Eso no significa, sin embargo, de que como sociedad no lo vamos a hacer. Porque la memoria tiene el poder de provocar actos constructivos y también destructivos. Después del 11 de septiembre en Nueva York, se incrementaron los ataques de xenofobia exponencialmente a la comunidad musulmana. Los museos reaccionaron de manera inmediata a esta situación, revelando, enalteciendo las contribuciones de esta sociedad, de esta población, a la ciudad, al país y a la humanidad. El museo genera la posibilidad de encuentro con una evidencia que nos ayuda a revelar la verdad entendida como una declaración en proceso constante de evolución. Recuerda que en el siglo XVI era una verdad convencional que la Tierra era el centro del universo. Recuerda que en el siglo XVIII era una verdad convencional que a un ser humano se le podía secuestrar, vender o matar porque tenía una piel diferente. Recuerda que en el siglo XIX una mujer no podía tener propiedad, no podía votar. En el siglo XX, en Alemania, después de unas elecciones democráticas, se volvió una cultura convencional el aniquilar a una población, porque tenía una religión diferente, una identidad sexual diferente, una cultura diferente. En el siglo XX, la pregunta es, ¿en qué verdades convencionales seguimos creyendo? Y esto me trae a mi tercer punto, y último de esta tarde. Que un museo reta tus convicciones para elevarte a un nuevo nivel de comprensión, elevarte a un nuevo nivel de entendimiento. Y en ese proceso, un museo, una experiencia, puede cambiar corazones y mentes. A Maya Angelou se le atribuye una frase que, en mi opinión, destila el reto y oportunidad que tiene un museo. Y dice, la gente
olvidará lo que dijiste. La gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Gracias.